datos y nueva información sobre las cuentas offshore del presidente Macri, Tomás Luquín, que es un periodista de Página 12 que hoy aparece en un artículo muy interesante, precisamente en ese diario, y lo hemos convocado para que nos cuente un poco, a ver, cómo es el entramado y cómo funcionan estas cuentas offshore. Puntualmente estamos hablando de una, la cual el presidente dijo que estaba desactivada, y da toda la sensación, por los datos que aporta Tomás, que esto no es así. Es un gusto para mí saludarte, Tomás. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Néstor? Primero, permitime una precisión. No hablamos de cuentas offshore, sino hablamos de una sociedad offshore que se llama Flex Trading, que es la que se creó en 1998 y que tiene Mauricio Macri, el presidente, como directivo. ¿Y cuál es la diferencia entre cuenta y sociedad? Sí, es la misma diferencia que hoy cualquiera puede discernir entre una empresa y una cuenta bancaria. Okay. Una empresa puede tener cuentas bancarias y una cuenta bancaria puede estar asociada a una empresa, pero son cosas diferentes. Diferentes. Claro, exactamente. Entonces, claro. Las sociedades offshore se usan precisamente por eso, por el secretismo que proveen, la opacidad que proveen esas estructuras para ocultar todas las actividades que realizan esas empresas. Por lo general suele ser prácticamente imposible, por ejemplo, conocer quiénes son los dueños, porque son sociedades que son controladas por acciones al portador. Entonces, a menos que el titular, el que tenga en la mano la acción que diga yo soy el dueño del 100%, no podemos saberlo. Lo que sí conocimos a partir de los Panama Papers, de esta difusión de datos de un estudio panameño de abogados que colaboró con el grupo Macri para construir esta sociedad, es que Mauricio Macri, Franco Macri su padre y Mariano Macri su hermano, los tres funcionaban como directivos de esta empresa. Bien. Eso hasta ahí sabemos. Y lo que dijo el presidente, como vos mencionabas al principio, es que la empresa nunca estuvo activa, que no consiguió hacer lo que iba a hacer, que iba a instalar pago fácil en Brasil, y que no había tenido ni siquiera cuentas bancarias. Y lo que nosotros venimos reconstruyendo desde principios de abril es, bueno, primero identificamos que precisamente el grupo Macri procedió a instalar pago fácil en Brasil. El grupo Macri tuvo a finales de los 90 una extendidísima presencia allá en el país vecino, y efectivamente empezamos a encontrar que Flex Trading no solamente estaba abandonada en Bahamas como había afirmado el presidente, sino que estuvo bastante activa, que procedió y que participó de la instalación de pago fácil en Brasil cuando se incorpora a la empresa que usó el grupo Macri para ese fin en 2003. Y lo último que identificamos es que la cáscara donde se alojó Flex Trading en Brasil, llamada Owners, una empresa llamada Owners, tenía cuentas. Y en esa empresa llamada Owners, Flex Trading era el dueño prácticamente del 99% del capital social, y en la parte restante estaba a nombre de otra empresa del grupo Macri llamada SOCMA, Sociedad Anónima. Hasta ahí vinimos desmontando un poco el relato oficial que construyó la Casa Rosada y el grupo Macri, ¿no? Ahora, a ver, entre lo que explicó el presidente de la Nación y lo que encontraron ustedes, y lo que están encontrando ustedes respecto del funcionamiento que tiene precisamente esta sociedad, ¿hay mucha diferencia en la práctica? ¿Hay mucha diferencia? Perdón que te haga una pregunta muy obvia, pero en realidad me parece que es absolutamente necesario. La diferencia es de 180 grados, es diametral, es totalmente diferente. El presidente dijo que esa empresa no estuvo activa, que fue creada para hacer un negocio que no se pudo hacer y que no manejó cuentas. En ese orden mostramos que la empresa estuvo activa, que el grupo SOCMA procedió a instalar pago fácil, y que esta offshore, donde el presidente era directivo, participó, y que además, a través de la cáscara societaria donde se alojó, la estructura societaria donde se alojó para llegar a Brasil, Flex Trading, porque recuerden que es una empresa extranjera radicada en Bahamas, tuvo cuentas bancarias operativas. Ahora, Tres cosas, sí. Los tres cimientos del discurso, los tres pilares del discurso para refutar el relato oficial construido alrededor de que no había ninguna irregularidad en esta empresa, fueron, probados
son mentiras, digamos. Nosotros empezamos la charla, voy a volver al punto inicial. Nosotros empezamos la charla hablando de la diferencia entre cuenta y sociedad. Y vos claramente nos hacías la distinción. En general, cuando se habla de las offshore, se habla de cuentas. Porque la gente lo tiene como más internalizado, que en realidad uno saca una cuenta irrastreable afuera, en donde hay gente que pregunta poco me refiero del origen de los fondos a dónde va a esa cuenta, saca la plata, no paga impuestos, no tributa impuestos, está claro que los impuestos que tributarán serán mínimos, y ahí, bueno, medio como que ese es el rulo y ahí se termina la historia. Explícame un poquito cómo funciona una sociedad offshore, a diferencia de una cuenta. A ver, está todo vinculado, Néstor. Los servicios financieros que ofrece la red global de guaridas fiscales, de paraísos fiscales, tienen diferentes productos que ofrecen a los individuos ricos, a los corruptos, etcétera, etcétera. Digamos. Uno de esos son las cuentas offshore, como vos mencionabas. Pero muchas veces, si bien son irrastreables las cuentas offshore, como decías, a final de cuentas el nombre de la persona, el beneficiario final, aparece. Digamos, el que es el dueño de esa guita se lo conoce. Ah, mira qué interesante. Y suele estar asociado. Él en algún lado pone el gancho. Se pone el gancho de que esa cuenta offshore, ya sea en Suiza, en Seychelles, en Nevada o en algún lado... O sea, digamos, se puede llamar el perro verde, pero al final tiene que decir Néstor Dib, que es el beneficiario, digamos. En algún lado va a decir, claro. Tenés la suerte, Néstor Dib. O la si yo tengo desgracia. la suerte investigando. Si yo tengo la suerte investigando, voy a encontrar que Néstor Dib es el dueño de esa cuenta. Ahora, ¿cómo hace Néstor Dib para garantizarse de que Tomás Luquín, periodista de Página 12, nunca encuentre que su nombre está asociado a esa cuenta en el HSBC de Suiza? Bueno, creas una sociedad offshore o una red de sociedades offshore, 3 sociedades offshore que son dueñas entre ellas mismas de ellas mismas, y donde tu nombre solamente figura como director de una empresa, y ni siquiera sos dueño de esa empresa, pero se te dio una vez un poder para administrar tal cuenta. Bueno, ya se empieza a ser tan opaca, tan difícil de rastrear la estructura esa, que es imposible o prácticamente imposible encontrar el vínculo entre tu cuenta en el HSBC de Ginebra y tu nombre, porque hay un montón de empresas offshore en el medio que garantizan ese secretismo bancario. Además de que Suiza nunca va a colaborar ni con la justicia argentina, ni con un periodista argentino para suministrar la información, a menos que haya, como sucedió a lo largo de los últimos años, arrepentidos o whistleblowers, como se le dice. Bien. Tomás, gracias por todos estos datos, excelente nota y esperemos pronto poder conversar de nuevo, bueno, sobre otras cuestiones. Y la verdad, no mucho menos si estás vos trabajando en Página 12, ya desestimé totalmente la idea de tener un offshore. Quédate tranquilo. Te mando un abrazo grande. Buen domingo.